Buenos días, don Albert. Siéntese, por favor. Es usted don Albert Salvador. Exacto. Los datos de DNI, los datos del DNI están actualizados. Sí. ¿Ha estado usted investigado o procesado en alguna ocasión? Bien, a raíz de un informe a los Mossos d'Esquadra, estoy siendo investigado por los hechos del 1 de octubre en La Rápita como consecuencia de mi cargo de concejal del Ayuntamiento. Ya sabe que eso le concede un estatuto procesal especial, que usted puede rechazar aquellas preguntas porque tiene que declarar bajo juramento y puede rechazar aquellas preguntas que considere que le pueden perjudicar en esa causa que tiene abierta. ¿Quiere usted declarar? Sí, por supuesto. Bien, bueno, pues le tengo que preguntar también si tiene usted alguna relación, algún vínculo con alguno de los acusados. Bueno, alguno de ellos es compañero de proyecto, pero... Perdón, ¿es compañero de? De proyecto, de partido. ¿Quién es? ¿Quién es exactamente el compañero? Bueno, algunos de proyecto seguramente algunos, de partido pues yo soy... No, si no le estoy preguntando por la militancia, no. ¿Quién es el compañero de partido? Compañero de partido, pues Oriol Junqueras. Bien. ¿Sabe usted que tiene el deber, tiene la obligación de decir verdad? Sí. ¿Jura o promete decir verdad? Sí, lo prometo. Responda, por favor, a las preguntas que le formula el letrado de la defensa de los señores Junqueras y Romeva, que le ha propuesto como testigo. Con la venia, señor presidente. Antes que nada, una cuestión previa. Es la primera ocasión que tengo oportunidad de tutelar un medio de prueba en un sentido que había anunciado ya en el escrito de defensa, que es la incompatibilidad entre juramentar a un testigo que tenga este estatus híbrido de imputado. Esta parte entiende, ya lo dijo en el escrito de defensa, que no se puede juramentar a un testigo en esas condiciones y que se le tendría que advertir, exhortar que dijera la verdad. Pero... Mire, el tema, como todo en derecho, es opinable, pero en la medida en que se le da la posibilidad de rechazar aquellas preguntas que considere que pueden condicionar su estrategia defensiva en el otro procedimiento, respecto de aquellas que va a responder, tiene mucha lógica que se le exija que, por lo menos respecto de las que va a responder, diga la verdad. Entonces, yo lo único que le sugiero y que insto al testigo es a que aquellas preguntas que usted entienda, tanto por parte de las defensas o por cualquiera del fiscal o del resto de las partes acusadoras que le pueden perjudicar en su estrategia, las rechaza con absoluta naturalidad. Pero lo que sí tenemos que exigir es que aquellas que acepta las pueda responder. Y todo eso, por cierto, sin perjuicio del valor que luego en ese otro procedimiento puede atribuirse a esa declaración hecha bajo juramento. Así que... Con la venia se va a protestar porque podría influir en el valor probatorio al hacerle la invocación de esa obligación a una persona que en ese estatus, pero dejo la protesta. Pero hemos quedado también en que se le ha permitido rechazar las preguntas. Sí, sí. Vale. Por eso es incompatible, pero bueno. Venga, adelante. Sí, con la venia, señor presidente. Buen día. Buen día. ¿Usted estuvo en algún centro de votación el 1 de octubre de 2017? Sí, estuve en el pabellón final de La Rápita. Explíquenos en qué circunstancias llegó usted ahí, qué hora era y qué ambiente había. Bien, yo llegué junto con mi mujer, era antes de las 9 de la mañana porque aún no estaba abierto el centro de votación. Llegábamos con la incertidumbre de saber qué nos encontraríamos, si encontraríamos gente, si no encontraríamos gente, si estaría habilitado el pabellón, que es mi colegio electoral desde siempre, si estaría habilitado para poder votar. Llegamos, no sé, a las 8 y algo, sé que era antes de las 9. Saludamos ahí. La verdad es que era un día de ilusión tanto individual como colectiva, evidentemente. Llegamos, había bastante gente ya en la plaza, enfrente del pabellón, y evidentemente habían muchísimos conocidos con los cuales nos saludamos abiertamente y bueno, y compartiendo pues eso, una jornada que se preveía de ilusión y de... ¿Se abrió el centro de votación o empezaron la gente a votar? ¿O? Exactamente, no sé, más o menos, supongo que sobre las 9 de la mañana percibimos que se había abierto el centro de votación. Entré junto con mi mujer para ver si podíamos votar. Nos encontramos centenares de personas haciendo cola para votar. Entramos,
bueno, vimos que en ese momento no era el más idóneo para votar y bueno, estuvimos un rato compartiendo dentro del pabellón con las colas, con los conocidos y demás que se esperaban para votar. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Llegó inmediatamente la policía o tardó un rato? La Guardia Civil llegó relativamente pronto. De hecho, yo recuerdo perfectamente en qué momento, dónde estaba yo en ese momento. Estaba dentro del pabellón. Por lo tanto, debían ser 9:10, 9:15, supongo. Estaba dentro del pabellón junto con mi mujer. De golpe oímos unos murmullos que iban incrementando su intensidad. Nos giramos y vimos en la avenida que estaban llegando muchos vehículos de la Guardia Civil. ¿Qué hizo usted entonces? Bueno, a partir de ahí yo estaba muy cerca de la salida del pabellón, por lo tanto salí fuera a la plaza y bueno, y a partir de ahí supongo que fui como centenares de gente de la Rápita, ¿no? Que llegaron, yo creo que llegaron pocos efectivos, 20, 30 efectivos de la Guardia Civil, quiero recordar, sin protecciones y demás, llevaban porras en su pecho, creo recordar. Y bueno, sin preguntar nada a la gente, evidentemente llega la Guardia Civil, nosotros estamos en la fachada del pabellón. El pabellón es un pabellón íntegramente de cristal, donde en la parte que ese día era posterior hay tres puertas de acceso que estaban abiertas y sin gente, y en la parte que da a la plaza, que es donde estaba la mayor congregación de gente, ahí había 2 puertas, yo salí por una de las 2. Cuando llegó la Guardia Civil, pues el acto reflejo fue irte apretujando hacia lo que era la fachada del pabellón. Los primeros efectivos de la Guardia Civil, como decía, fueron quitando uno a uno a la gente, sin violencia pero con contundencia. Ahí yo vi perfectamente salir disparado al tío Juanito, un señor de 70 años que va siempre con la camiseta del Barça y barretina, por lo tanto era perfectamente identificable, lo vi salir disparado en esa primera digamos, tanda de actuaciones de la Guardia Civil. A cabo de nada, no sé si fueron 2 o 5 minutos, pero muy continuado en el tiempo, vinieron más efectivos de la Guardia Civil. Ahí sí que ya habían escudos, cascos y ahí rápidamente empezaron a ejercer ya una violencia explícita contra toda la gente que estábamos, entre comillas, atrapados entre la Guardia Civil y lo que era la fachada del pabellón. Ahí clarísimamente ya vi salir los más altos salían rápido porque el amigo Agustí, que lo había saludado junto con su mujer y la mía hacía nada media hora ya de mi edad, ya lo vi salir con la cabeza ensangrentada y acababa de empezar la visita a la Guardia Civil. Al cabo de nada también vi salir a Fede, un chaval alto con la cabeza ensangrentada, a Miquel Ángel, un señor de 60 años con toda la camiseta absolutamente destrozada. Ahí hubieron cargas de la Guardia Civil y al cabo de unos minutos, yo creo recordar que no sé si no eran muchos efectivos o no eran suficientes, pero al cabo de unos minutos pararon de efectuar las cargas. Estábamos en todo momento, siempre y absolutamente todo el mundo, estábamos todos con las manos en alto, profiriendo algún cántico en el sentido de Som gent de pau, Som gent pacífica, votarem. No vi absolutamente ni una agresión, sino ni tan solo un intento de agresión o una actitud agresiva por parte de la gente de la Rápita. O sea, la verdad es que el tiempo pasa de una forma relativa cuando estás ahí esperando, pero la Guardia Civil había hecho como un muro de contención, estábamos todos ahí, toda la gente, centenares de personas
entre la Guardia Civil y el pabellón, como le decía, y al cabo de unos 20 minutos llegaron ya muchos efectivos de la Guardia Civil, ya absolutamente con todas las defensas, con cascos, llegaron y a partir de allí ya llegaron sin preguntar nada a nadie y empezaron en ese momento, de hecho, de las dos puertas que dan a la plaza del pabellón, tan pronto llegaron esos efectivos de la Guardia Civil, una de las dos puertas ya estaba absolutamente libre, sin ninguna persona delante, y la otra puerta era la que estábamos toda la gente apretujada. Empezaron a cargar con mucha violencia. De hecho, me acuerdo perfectamente, es decir, vecinos de toda la vida del barrio de Chicago, de López, de Baila, salieron 8 por el suelo, 8 de un señor también de unos 50 y muchos del pueblo, en el suelo estirado, retorciéndose de dolor, López siendo apaleado sin ningún tipo de justificación, con las manos en alto. Eso duró, desde mi punto de vista, mucho tiempo. Yo no estaba en el frontal del pabellón, sino que estaba en el lateral. Ahí, evidentemente, las cargas de la Guardia Civil nos tocó a prácticamente todos. Estaba mi primo Xavi, mi hermano Marc a 1 metro mío. La Guardia Civil, pues, nos pegó un par de punzadas en el vientre, y punzadas en el vientre, te agachabas y, evidentemente, rápidamente te protegías porque buscaban la cabeza, y de hecho me dieron un golpe importante en el brazo protegiéndome la cabeza, que requirió asistencia médica. Bueno, de ahí. Usted dice, me ha parecido entender, que la gente iba con familiares. Exactamente. ¿Ustedes preveían que podía suceder una intervención policial en el pabellón? En ninguno de los casos. De hecho, la gente, cuando llegó la Guardia Civil, allí lo que habían eran familias. De hecho, muchos críos fueron arropados en un bar de enfrente, donde cerraron las puertas y iban recogiendo a todos los niños que iban desamparados por allí porque o bien su padre o bien su madre o los dos estaban en la concentración de gente y no podían ni entrar ni salir, ni podían hacer ningún tipo de movimiento en ese sentido. Y en el bar de Chicago, precisamente, pues allí recogieron pues más de una docena de niños que los protegieron de todos. ¿Llegó a entrar la Guardia Civil dentro del pabellón? Cuando estábamos en la última fase de las cargas, donde desde nuestro punto de vista notamos más violencia, recuerdo perfectamente que en un momento del corro que había formado la Guardia Civil, donde había todo centro, que era una circunferencia, que estaba todo centro vacío, vi entrar a Josep Caparrós, el alcalde del municipio, pidiendo a la Guardia Civil. Ya había una puerta, de las dos puertas, una estaba abierta desde hacía un rato. El pabellón, que inicialmente habían centenares de personas, el alcalde del municipio ya les comunica que ya estaba vacío el pabellón y la puerta estaba explícitamente abierta, lo veíamos perfectamente, y que podían entrar cuando quisieran a revisar el material que consideraran. Y a partir de ese momento aún sufrimos como mínimo un par o tres de cargas. Estábamos más en el lateral, más desplazados. Bueno, en ese momento dice usted que la puerta del pabellón estaba abierta y los centenares de personas que había dentro ya no estaban dentro. Exactamente. Y vino el alcalde y les indicó a la Guardia Civil esa circunstancia. Exactamente. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. A ver, señor Melero. Con la Avenida, buenos días. Ha dicho usted que ostenta la condición de investigado por hechos relacionados con la jornada del día 1 de octubre. Exactamente. Como consecuencia de Mossos d'Esquadra. Exactamente. Una denuncia de a raíz de un atestado de Mossos d'Esquadra de esos hechos. Atestado elaborado el mismo día de los hechos, el mismo día 1 de octubre. Exactamente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Roch. Sí, con la venia de la sala.
¿Tiene usted constancia si, una vez la Guardia Civil ya había accedido al interior del edificio, si fuera algunos agentes de la Guardia Civil siguieron golpeando a la gente? Sí, de hecho, yo personalmente no los vi entrar porque estábamos sufriendo una de las cargas y sí que los vi salir. ¿Recuerda usted si el agente que estaba allí se revolvió en algún momento contra los agentes cuando estaban siendo golpeados? En ninguno de los casos hubo ninguna actitud ni de violencia por parte de los ciudadanos. ¿Oyó usted amenazas por parte de los ciudadanos dirigidas hacia los agentes? Amenazas no. Cuando vio usted gente, no sé si usted fue de alguno de los grupos que se llegaron a sentar en el suelo mientras eran golpeados. Yo personalmente no me senté en el suelo. ¿Vio a alguien que se sentara en el suelo? Sí, por supuesto. Había 20, 30 personas que estaban encerrados, digamos, entre la Guardia Civil y el pabellón, y allí optaron por sentarse en el suelo. Una vez sentados en el suelo, ¿los agentes siguieron golpeando a la gente? Los apalearon brutalmente. Ninguna pregunta más, gracias. Con la advertencia que le he hecho antes, responda, si lo considera oportuno, a las preguntas que le puedan formular las acusaciones y el Ministerio Fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Es usted concejal, dice. Exacto. Bien, cuando llega usted al colegio, ¿sabía que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a la Guardia Civil y a los Mossos de Escuadra cerrar el colegio e impedir la votación? No sé si lo sabía en este nivel de concreción, pero bueno, evidentemente no se me escapaba que habían ciertas advertencias por parte de... ¿Perdón? ¿Que había? Que habían ciertas advertencias por parte del Supremo y demás. Cuando ustedes llegan, ¿sabían que estaba comisionada la Guardia Civil para cerrar ese colegio? Perdón, que estaba consignada... Que estaba comisionada, que les habían encargado cerrar el colegio. No era una actuación de la Guardia Civil por ella misma, sino que un juez del Tribunal Superior de Justicia les había encargado, les había encomendado una orden judicial, que era cerrar el colegio. No sé, no me consta a mí, no sé. No sabía eso, pero ¿sabía usted que esto era un acto que estaba prohibido por el Tribunal Superior de Justicia? ¿Cuál era un acto prohibido? La votación ese día. Bueno, es que... El referéndum. ¿No sabía usted eso? En su calidad de concejal no sabía eso. Bueno, yo niego la mayor, niego que votar, digamos, si está permitido opinar y votar en la aldea más pequeña del Amazonas... Si tiene usted alguna duda sobre si debe o no responder a la pregunta que le ha formulado el fiscal, es mucho más sencillo que diga no se la contesto, pero el fiscal le está preguntando una cosa muy concreta, no le está pidiendo una valoración de si votar es o no delito. Le está diciendo simplemente si usted sabía que había una resolución judicial que impedía la celebración del referéndum. Le reitero, si usted no quiere contestar a esta pregunta, es tan sencillo como decir no contesto. Y hemos terminado. Disculpe, señoría, no lo sabía. No lo sabía. ¿Cuánta gente estaba delante de la puerta a las 10 de la mañana cuando llega la Guardia Civil? Delante de una de las puertas, no sé, podrían haber 200 personas como mínimo. Cuando llega la primera dotación, ¿les indicaron que tenían una orden judicial? No, al menos a mí no me consta, estaba ahí muy cerca, pero no me consta que indicaran nada. Ha dicho usted que iban quitando uno a uno sin violencia al principio, pero con contundencia. Los primeros minutos sí. Sí. ¿Por qué tenían que quitar uno a uno? ¿Cómo estaba la gente para que la tuvieran que ir quitando? A ver, cuando la Guardia Civil llegó, nosotros nos apelotonamos contra la fachada del pabellón, porque no teníamos ningún movimiento libre de hacer nada más que eso, que irnos apretujando. Todos los ciudadanos
no sé si como acto reflejo, pero todos levantamos las manos al aire como muestra inequívoca de voluntad de no violencia, de pacifismo, y a partir de ahí había, ya le digo, había mucha densidad de personas por metro cuadrado. ¿La gente se oponía a ser retirada de la puerta por la Guardia Civil? No, yo no vi yo vi movimientos de manifestación, es decir, la gente reivindicaba su derecho de estar allí, es decir, no salían, pero no se oponían a que lo sacaran. ¿Para qué era el muro de contención al que usted ha aludido que hizo la Guardia Civil? No tengo ni idea porque... ¿Qué es lo que contenía, o lo que contenían, lo que impedían con ese muro? Yo, desde mi punto de vista, simplemente... No sé, claro, no puedo juzgar qué intención tenía la Guardia Civil con ese muro. Bueno, ¿qué estaba al otro lado del muro? Ese era un muro de contención, pues ¿qué estaba al otro lado de ese muro de contención? Ciudadanos, como por todas partes habían ciudadanos. ¿Y esos ciudadanos qué pretendían cuando estaba ese muro conteniéndoles? Esos ciudadanos, la mayoría de ellos, estaban llorando de rabia e impotencia y seguramente gracias a ese muro pues se podía apalear con más libertad a los ciudadanos que estaban absolutamente todos con las manos en alto. ¿Usted oyó insultos? Yo personalmente no oí ningún insulto. ¿Y vio forcejeo, empujones entre...? De verdad que no se vio ahí ningún forcejeo ni ninguna actitud de agresividad ni tan solo de defensa por parte de los ciudadanos. ¿Sabe usted si hubo algún lanzamiento de objetos? No me consta, en el pabellón no. ¿Vio usted o le refirieron si un guardia civil fue alcanzado en su ojo por una moneda y que llegó a sangrar? No, pero no, me extrañaría, no. ¿Cómo fue la salida del lugar? ¿Usted se quedó en el lugar o acompañó a la comisión cuando se iba de allí, a la comisión judicial? A la comitiva, es decir, sí, usted fue... Cuando salió la Guardia Civil... ¿Fueron seguidos por la gente del lugar? Sí, cuando salió la Guardia Civil había muchísima gente en la plaza del pabellón, porque evidentemente estaba toda la gente que en ese momento nos pillaron en la plaza, más toda la gente que cuando habían evacuado el propio pabellón, toda la gente, pues evidentemente se reunió en la plaza, por lo tanto, en ese momento... Seguro que habían más de 1000 personas en esa plaza. Recuerdo perfectamente cuando salieron... Sí, mi pregunta es muy fácil. Es si la gente que había allí siguió durante tiempo en su recorrido a la Guardia Civil. Al salir la Guardia Civil, fueron saliendo. Recuerdo que la gente estaba cantando Sega 2. No, pero que yo lo que le pregunto es si cuando la Guardia Civil se va en sus coches, si son seguidos por la gente que está allí. Sí, pero yo intento dar la información de cómo fue la secuencia de los hechos. Sí o si no, que tampoco... Sí, digamos, cuando salieron la Guardia Civil, hubieron ciudadanos que salieron detrás de la Guardia Civil. ¿Y usted fue con ellos? No. ¿Sabe usted si hubo 3 vehículos que quedaron cortados, que quedaron rezagados del resto de la comitiva de vehículos? No lo sé. ¿Vio usted lanzamiento de piedras o le han referido que eso sucedió? Me han referido que sucedió. ¿Vio usted el tamaño de esas piedras o le han referido cómo era? No. ¿Qué sabe usted de esos hechos? ¿Qué le refirieron? Los hechos no los vi. Yo lo único que le puedo ahí informar es cuál era el estado de ánimo de los ciudadanos una vez salió la Guardia Civil. No le he preguntado por el estado de ánimo. No los vi los hechos. ¿Sabe usted si los vehículos resultaron dañados? No me consta. En la plaza del Pabellón 1 de Octubre, no, seguro. No, digo después. Es que no estaba. ¿Y supo usted dónde se produjo eso, ese lanzamiento de piedras? Señoría, creo que ha dicho que no estaba, que no sabe nada del incidente, pero... Le pregunto si sabe dónde se produjo, no que él estuviera ahí. Si luego le han contado dónde se produjo. Efectivamente, ha dicho que no vio ningún lanzamiento de piedras. Eso lo ha dicho. Él no lo luego vio, no estaba en el momento en que se lanzaron lanzaron las piedras. Dónde se produjo, porque él ha reconocido saber
Ha dicho ese que le han lanzamiento se referido, produjo. ha dicho que le han referido la existencia de lanzamiento de piedras. Mi pregunta es si sabe en qué sitio se produjo ese incidente. Sé, evidentemente, por terceros, sé el sitio donde se produjo. ¿Es una rotonda? Supongo que los hechos a los que se refiere es los. ¿A qué distancia está del pabellón? No, vamos a esperar, porque le ha preguntado si es una rotonda y él estaba diciendo, supongo que el lugar al que se refiere, Sí. y lo ha interrumpido. Vamos a ver Sí, que supongo qué es lo que- que quería decir. El lugar a que se refiere la pregunta es la rotonda de la Iglesia Nova, supongo. Bien, ¿y a qué distancia está del pabellón? No sé, 800 metros puede ser. Bien, dice usted que no votó de 9 a 10, estuvo en el colegio a las 8:30 y abren el colegio a las 9 y que había tanta gente que no pudo votar cuando había llegado la Guardia Civil. Exactamente. ¿No votó usted entonces ese día o Sí, pude votar durante el día. en otro colegio, No, en el mismo colegio. en este mismo? Es decir, pese a que llegó la Guardia Civil, el colegio después siguió, lo volvieron a reabrir. Sí, yo llegué a última hora y pude votar. Pues gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias. Abogacía del Estado. Sí, con la venia del excelentísimo tribunal. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿tenía usted conocimiento por los medios de comunicación los días antes, el 1 de octubre, de que Policía Nacional y Guardia Civil se había desplegado sobre Cataluña precisamente para impedir la celebración del referéndum? Bueno, conocíamos de la prensa los famosos piolines, para entendernos, nada más que eso. Sabía que estaban allí. En Barcelona. Bien. ¿Y sabía para qué habían ido? Supongo que sí. ¿Perdón? Supongo que sí, que me imagino para qué habían venido. Vale, lo que usted sabía Bueno, que era. de hecho, lo sufrí en las propias carnes para que habían venido. Vinieron a por nosotros. Le digo, cuando a las 8:30 usted se personó en el centro de votación antes de la hora de apertura, usted en ese momento tenía conocimiento de que habían llegado a Cataluña policías nacionales y guardias civiles con el objeto de impedir el referéndum. ¿Lo sabe o no lo sabía? Sí, lo sé. Vale. La primera aparición de Guardia Civil, estos guardias civiles con boina, dice usted que no les dirigen ninguna palabra, no les informan de nada. Exactamente. ¿Y previamente los Mossos de Escuadra les habían informado de algo? ¿De que se tenía que impedir la votación? A mí personalmente no, y no me consta que fuera así. Y en el entorno, digamos, que usted sabía, tampoco lo escuchó, ni hubo nadie que lo hubiera escuchado y se lo contara. Bueno, los Mossos de Escuadra estuvieron durante la jornada levantando actas y, como le digo, yo estoy precisamente investigado por una de esas actas que levantaron los Mossos de Escuadra, que no estoy nada de acuerdo, pero bueno, por lo tanto... No, yo le pregunto algo mucho más limitado y concreto, y es si en ese primer momento, previo a la apertura del centro de votación, a usted no se lo dijeron, nos lo ha dicho, pero si sabe o escuchó que alguien escuchara a los Mossos de Escuadra decir que había que cerrar el centro de votación o que no se podía celebrar el referéndum. Creo recordar que sí. Que algunos compañeros nos habían relatado de que los Mossos de Escuadra lo habían advertido. ¿Lo habían, perdón? Lo habían advertido. Ah, bien. ¿Y se había hecho algo? ¿Sabe si habían hecho algo para evitarlo? La verdad es que no me consta, no tengo ni idea. Cuando abren las puertas del centro, a las 9, usted está en la fachada principal del centro de votación, ¿no entra? No recuerdo exactamente dónde estaba, sé que estaba en la plaza, estaba en la plaza porque éramos muchísimas familias que nos saludábamos del municipio y demás, y recuerdo que estábamos ahí delante de la plaza, pero no sé exactamente sitio concreto. Dígame, ¿por qué se quedaron allí y no entraron a votar? No, bueno, de hecho, cuando abrieron el colegio electoral, al cabo de un par de minutos entré con mi mujer para ver, porque evidentemente todos teníamos ese interés en ver si estaban las urnas, si había gente dispuesta a votación, y por lo tanto entramos nada más prácticamente al cabo de un par de minutos que habían abierto el colegio.
¿Y por qué no votó? Bueno, pues simplemente porque habían colas eternas de ciudadanos, habían centenares de ciudadanos haciendo cola para votar y bueno, teníamos toda la jornada por delante, pues eso pensábamos y decidimos mi mujer y yo pues salir otra vez para afuera y ya votaríamos más tarde. Y entonces fue cuando se quedó en la fachada principal del pabellón. Exactamente, no llegué a salir y ya aún estaba dentro del pabellón cuando llegó la Guardia Civil. Cuando llegó la Guardia Civil. ¿Usted entonces no pudo salir por esa puerta principal? Digamos, ¿se lo impedía la intervención de la Guardia Civil o por qué ocurrió? Bueno, realmente cuando llegan los vehículos y prácticamente mientras bajaban los primeros agentes yo estaba saliendo del pabellón. Y ahí hicimos como todos, tampoco no tenías previsto y por lo tanto te esperaste a que llegara la Guardia Civil a ver qué pasaba. Dígame, ¿por qué no utilizaban ustedes mismos esas otras puertas que dice que había en el centro? Tanto la gente que había fuera, ¿por qué estaba esa gente fuera y no entraba al centro por esas otras puertas laterales que había abiertas? El centro estaba a rebosar dentro, a rebosar. Habían muchísimas personas. Yo sé que al cabo de un momento, no le podría precisar en qué momento fue exactamente, pero al cabo de un momento la puerta principal estaba cerrada, la puerta central, digamos. ¿Se cerró? Estaba cerrada, no sé. Pero justo inmediatamente antes dice que cuando llegó la Guardia Civil estaba abierta, digamos, porque usted pudo salir. Sí, yo salí, para ser precisos, hay dos puertas, una más centrada y una más lateral, y yo salí por la lateral, que justamente era la puerta que quedó rápidamente libre de paso a los 10 minutos de intervenir la Guardia Civil. Y digamos, yo había salido por la lateral, digamos. Bien. Entonces cierran la puerta y la gente se queda allí, ¿no? Y usted justo en ese momento ya ha salido. Sí, exactamente. ¿Alguien, la Guardia Civil no dijo que abriera la puerta? ¿No se dijo? No. No. ¿Alguien le dijo a la Guardia Civil que había otras puertas? Es que es evidente. Digamos, yo le pregunto, lo de evidente no, ya lo veremos. Vamos a intentar, por favor, que el interrogatorio, sobre todo por el número de testigos, por la hora en la que estamos, se centre en aspectos de relevancia jurídica. El lugar por donde entró, si estaba abierto, si estaba cerrado, en fin. Luego, si quiere extraer alguna conclusión de esas afirmaciones, será el momento de las conclusiones, el momento del informe. Pero no podemos perder más tiempo en averiguar al final qué puerta estaba abierta, qué puerta estaba cerrada y por dónde se entró. Le pido, por favor, a la Abogacía del Estado y a todas las partes que nos centremos en aquellos aspectos que tienen trascendencia jurídica para el conocimiento de los hechos, sobre todo sobre hechos que hemos visto a unos agentes, estamos viendo a los testigos de la defensa que también estuvieron allí y vamos a ver unos vídeos. Esos detalles tan nimios carecen de trascendencia y nos hacen perder el tiempo. Gracias, presidente. Las preguntas se hacen con la mejor intención y siempre sin duda, en defensa de nuestra posición. No he declarado ninguna pregunta impertinente, asumo... lo ha visto. No he declarado ninguna pregunta impertinente, Bien. pero de lo que se trata es de imprimirle cierta agilidad para evitar eso. Lo haré, señoría. Pues ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la venia. ¿Sabe si se emplearon instalaciones municipales para guardar material electoral del 1 de octubre? No, no se emplearon. Ni más preguntas, gracias. Muchas gracias. Pues, don Albert, puede usted marcharse. Gracias por su testimonio y ahora le devuelven el documento nacional de identidad.